Si comes carbohidratos, calculas cuántos te vas a comer y te inyectas la insulina para impedir que aumente la glucemia. Recibo varios piquetes durante el día, tanto para la insulina como para el glucómetro, como para las tiras. Estíralo, eso. Es un diagnóstico familiar. Necesitas de todo. Un aparato que te dé apoyo. Pero al salir de tu seno familiar ya no encuentras el mismo apoyo. Todo está bien. Presión alta de artista. Si vas a una fiesta, si vas a la escuela, cualquier lugar que sea, ese lugar no está preparado para ti. Desde no tener un café sin azúcar, por ejemplo. O tal vez te alejas de esos ambientes o acabas negando tu enfermedad y vas a todos lados y ya, solo para sentirte aceptado o sentir que perteneces a esos momentos específicos. A veces, cuando te das una escapada, empiezas a decir, un poco más de carbohidratos, pero pienso, estoy afectando mi visión o arrancando una parte de mi riñón. Quizá en este momento me acabe los riñones y así es, y te va corroyendo esa culpa, ¿sabes? Es realmente corrosivo. ¿Está de qué lado? Yo nunca he ido, pero me han dicho que está muy bien. Tal vez algún día podríamos ir. ¿No les Y gustaría? también el fin de semana. Podríamos ir al Museo de Arte Brasileño. Estaría muy bien. Perfecto. Hasta los 24 años entré en coma 12 veces. Fui a dar al hospital. Y en ese hospital conocimos a una enfermera que se interesó por mi caso. Me dio una carta para que me atendieran en el hospital de clínicas con un médico diabetólogo, porque fui muy delgada hasta los 14 años. No ganaba peso porque hacía régimen. Cuando conocí a ese médico, él me liberó la dieta. Me dijo, vete a tu casa, de hoy en adelante come normalmente para que puedas crecer y desarrollarte, porque no podía seguir el ritmo en la escuela, tenía muchas dificultades, no podía hacer educación física debido a los problemas que tenía en ese tiempo. ¿Qué les parece si nos sentamos ahí? Después de que me liberó la dieta, engordé en un mes 8 kilos y ahí empecé a cambiar, a vivir mi adolescencia, a participar en viajes, a estudiar mejor, a salir de casa sin preocuparme de que mi madre estuviera junto, ni de que mis hermanas me hicieran pruebas, a pesar de que lo hacían día y noche. Y a los 19 años me embaracé de mi primera hija. Y ahí yo la pasé mal el primer mes cuando descubrí el embarazo. El médico me internó. Me quedé internada todo el embarazo, pero me ponía muy mal. El hospital me daba de alta el sábado para regresar el domingo. Me iba a casa, me ponía mal y volvía antes de la hora. Acabé quedándome hasta que nació. Tuve amenazas de aborto, tuve un parto complicado, pero mi hija nació bien. Pesó 2,570 kilos, baja de peso, pero nació bien. No tuvo problemas de pulmones. Yo me quedé más debilitada. Y aún así enfrenté mi maternidad, no tuve depresión posparto. Amamanté a mi hija 2 años y ahí está linda y maravillosa. Como básicamente las mismas cosas todos los días. Prácticamente no como proteínas, nada. La sal y esas cosas ya no. No son parte de mi vida, azúcar tampoco. Ni siquiera me les acerco. Mi glucemia amanece todos los días en 300, 270. Anoche, por ejemplo, tenía 136. Me apliqué insulina antes de dormir y desperté con 310. Así que nunca tomo café en las mañanas porque mi glucemia está muy alta y apenas después de las 11 baja. Debo estar pendiente de los cambios. En los ataques de hipoglucemia siento una debilidad extrema, me siento desorientado, no sé bien dónde estoy. Tengo pensamientos confusos, un hambre excesiva, ganas de comerme hasta las paredes. Cuando tienes muchas hipoglucemias, tu cuerpo se adapta y ya no sientes las hipoglucemias cuando estás en 40, en 50 o hasta menos. Apenas ahora hace poco, la verdad, entendí que el tratamiento era con azúcar o con miel. Pero mucho tiempo no hice lo correcto.
comía muchos carbohidratos, mucho azúcar y pasaba de una hipoglucemia a una hiperglucemia y ese es el gran problema. Me está causando varios problemas, pérdida de la función renal, tuve una cirugía en los ojos hace poco tiempo, una retinopatía, tengo cataratas en los 2 ojos desde hace muchos años, en el ojo derecho tengo una deficiencia en general muy grande, en mi ojo solo veo muy borroso, entonces ese problema ya viene ocurriendo hace muchos años por esa variación glucémica desde que soy diabético, desde que tengo 12 años. Tenía hipoglucemia con frecuencia. Un día en el trabajo me puse mal, me desmayé y fui a dar a urgencias, con una glucemia de 0. Porque en esa época, si decía que tenía diabetes, no me contrataban. Intenté trabajar en otros lugares, pero me quedaba poco tiempo. Si me daba hipoglucemia, ellos me despedían. Después de eso me embaracé de mi segunda hija y tuve nuevamente los primeros síntomas del primer embarazo, internada en el hospital de clínicas todo el embarazo, ya no podía ir a casa. Entonces me quedé todo el tiempo ahí desde el primer mes hasta que nació. Ella nació con algunos problemas, los médicos me dieron de alta, pero no me quise ir, dije no me iré sin mi hija, me quedé todo el embarazo aquí, me quiero quedar con mi hija. Y ahí tuve que hacerme una ligadura, ya no podía tener hijos porque yo corría el riesgo. Y el bebé también lo corría porque no era un embarazo normal, eso no se me quitaba de la cabeza, que mis hijas podían nacer enfermas. Yo siempre me culpaba, pero por fortuna nacieron bien. Están ahí, grandes y sin problemas. Perdí mi seguro y comencé a tratarme en el hospital de Sao Paulo. Me probaron varias insulinas. Me apliqué insulina de Dinamarca, insulina bovina y porcina. Fui probando varias insulinas para ver si mejoraba y no mejoraba. Y cada día empeoraba más. Y apareció una doctora que no aguantó más que me quejara porque estaba mal, perdía los empleos, quería una vida normal. Me dijo, antes de que me vaya, te voy a colocar una bomba de insulina porque se fue a Estados Unidos. Ya tenían un caso en el que usaban bomba y decidieron hacer la prueba conmigo. La bomba de insulina se queda introducida en la piel, permanece encendida todo el día y yo hacía mi control de carbohidratos. Debía hacer mi conteo de carbohidratos. Yo hacía ese conteo las 24 horas del día. Yo debía hacer el conteo y le decía a la bomba, voy a comer 40 gramos de carbohidratos. Luego salió una bomba mejor, una bomba que hacía todo. Yo solo le informaba lo que iba a comer y ella misma me daba la insulina. Ya no debía contar, me quedé 12 años con esa bomba. Era mejor que estarme inyectando todo el día. Y después comencé a tener nuevamente hipoglucemias graves, que no sentía, se llamaban hipoglucemias asintomáticas, y son las que no se sienten. Comencé a perder la conciencia andando en la calle. Que no quede muy duro, que pueda comerse con cuchara. Lo pones al aceite y lo vas friendo. Ella se dormía y no despertaba. Despertaba en el hospital con una glucosa de 800, 850, 870. Ella solo decía incoherencias. Se quedaba así, fuera de sí. Válgame, fue una época muy difícil. Mis hijas ya no me dejaban dormir, se quedaban pendientes de mí mientras fueron solteras. No me dejaban, mamá, solo queremos saber si estás bien, pero cuando llegaban yo estaba mal, ya estaba inconsciente, con unos sudores muy intensos. Ya no llevaba una vida normal. Yo ya estaba deseando morir. Yo ya quería morir, porque ya no aguantaba más. Me arrodillaba a diario para pedirle a Dios que me diera salud, porque era lo único que yo quería. Era poder dejar que las personas que vivían a mi lado vivieran normalmente, porque toda mi familia pasaba por eso conmigo. Comencé a salir al trabajo y me ponía mal en el ómnibus. Le exigía a la gente del ómnibus que me diera un dulce. Me bajaba donde no era o tomaba el ómnibus equivocado. Llegaba a casa llorando. Alguien me veía llorando y me llevaba hasta la puerta. Vivía más en los hospitales que en casa, porque nos quedábamos 2 o 3 días en el hospital de clínicas. Renuncié a mi empleo, trabajaba como funcionaria pública y renuncié porque no podía irme a trabajar y dejarla. Me iba a trabajar y la vecina me llamaba, tu hija se puso mal, y me iba en una ambulancia para llevarla al hospital y eran muy seguidos sus comas. Llegué y le supliqué al médico, doctor, ya no puedo seguir viviendo así. Yo quiero hacer algo de mi vida, quiero vivir.
Y él me dijo, este es un caso de trasplante. El trasplante de páncreas podría durar 5 años o podría rechazarlo en cualquier momento. No estaba 100% garantizado, pero sí un 90%. ¿Qué me parecía? ¿Qué decisión tomaba? Me arrodillé y lloré. Quiero el trasplante. ¡Acepto! El trasplante de páncreas está indicado para pacientes que tienen una condición llamada diabetes hiperlábil. Los pacientes están durmiendo en casa y de repente sufren hipoglucemia. Hiperlábil es el paciente ordenado que hace todo bien, que va al endocrinólogo, que ya probó todos los métodos conservadores de insulina con variaciones de esquemas terapéuticos con monitoreo adecuado. Y a pesar de todo eso, el paciente principalmente presenta hipoglucemias que no dan síntomas, hipoglucemias asintomáticas. El paciente puede tener convulsiones, coma y hasta la muerte. La verdad es tu prerrogativa hacerte un trasplante de páncreas. De otro modo no controlas tu glucemia. Yo no lo he conseguido. ¿Has tenido hipoglucemia? De 50 o más. Ajá. Pero no ha sido necesario que te internen. No, Qué afortunadamente bien. no. ¿Cuándo fue la última vez que necesitaste atención médica? En noviembre, no, octubre. Octubre. Ya usé métodos conservadores, ya usé dieta cetogénica y nada de eso sirvió. No me ayudó mucho. Estos pacientes con la habilidad glucémica, tanto hiper como hipo, aquel paciente que por algún problema emocional o psicológico no tolera el uso de la insulina, ese paciente que tiene varias complicaciones micro y macrovasculares, están también indicados para trasplante de páncreas aislado. Quien está en la lista de páncreas y está perdiendo el riñón debe ser transferido de lista a la de páncreas y riñón. Estoy en realidad entre 70% y 78% más o menos de función renal porque depende del cálculo. El Ministerio de Salud establece que solo se puede hacer trasplante de páncreas aislado. Si tu función renal está sobre el 60%, si está a menos de 60% ya no puede hacerse. Quien recibe un trasplante doble son los que ya están en diálisis o son los pacientes que están a punto de recibirla, con una función renal debajo del 20%. Los médicos le llaman franja gris. Entre 20 y 60% no te pueden trasplantar un riñón ni tampoco un páncreas. Entonces, literalmente te quedas esperando empeorar para intentar recibir un trasplante si lo puedes conseguir. Por eso la carrera frenética para lograr ese trasplante de páncreas cuanto antes. Si no intentas un trasplante de páncreas, la diálisis es segura, más problemas. En la retina también son seguros, más problemas. De orden neurológico, neuropático también son seguros. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta sobre el trasplante, el procedimiento? Sí, la verdad. ¿Cuánto tiempo dura? Un estimado del tiempo de cirugía. ¿Cirugía? Exacto. De 3 a 4 horas. El trasplante de páncreas no es muy tardado. Después vas a terapia intensiva y ahí te quedas 24, Sí, máximo bien. 48 horas. Y después te llevan a la habitación. ¿Cómo es hoy el escenario del páncreas en Brasil? Pocos equipos lo hacen, tal vez 5 equipos de todo Brasil. Muy diferente al riñón, pues ya hay más de 120 equipos extendidos en el país. En Sao Paulo, por ejemplo, en la lista de un trasplante doble tarda cerca de 2 años hasta 3 años. Pero la lista de páncreas, solo de páncreas aislado, como decimos, es muy rápida porque hay pocos pacientes. Difícilmente los médicos y los endocrinólogos, principalmente, difícilmente saben o recuerdan que existe la posibilidad de un trasplante de páncreas para algunos casos específicos. ¿Y por qué ocurre eso? O desconocimiento, o a veces el centro de trasplantes no hace páncreas e inscriben solamente para hacer riñón. Y sabemos que la diabetes va a continuar avanzando y va a seguir comprometiendo los diversos órganos por el azúcar elevada en la sangre. Y así, finalmente, si no logras controlar tu glucemia, con los métodos más conservadores te dicen, es preferible que te mantengas diabético. No vaya a salir peor, será una vida con dificultades, tendrás limitaciones, debes tomar inmunosupresores y te expondrás a otros tantos problemas. Debemos recordar que el trasplante es un tratamiento de riesgo, es un procedimiento complejo y se deben tomar inmunosupresores el resto de la vida y convivir con una inmunidad disminuida.
Solo recomendamos el trasplante de páncreas al diabético cuyo riesgo de continuar diabético sea mayor a la cirugía y la inmunosupresión. Pero el hospital de Sao Paulo no estaba haciendo el trasplante individual, solo de páncreas. Estaba haciendo trasplantes dobles, porque quien tiene diabetes tiene problemas renales. Pero yo nunca los tuve. Sufrí neuropatía, complicaciones en la pierna, tuve gastroparesia, tuve problemas coronarios, pero nunca en los riñones. Le dije al médico, escucha, tengo que estar anciana, muy anciana, mal del riñón para obtener un trasplante y no quiero. Sí había esa posibilidad e insistí. El hospital no está haciéndolo, pero te voy a enviar a un equipo del hospital Lefort, del hospital Bandeirantes. Hola, Celice, ¿cómo estás? Hola, doctor. ¿Todo bien? Siéntate, muy por bien. favor. Cuando la acompañé al consultorio del doctor Marcelo, por lo que nos explicó, yo le dije a ella, vas a volver a nacer, y eso fue lo que pasó, volvió a nacer. Y yo pensé que me iban a poner en la lista, pero mi madre fue a que le quitaran un tumor de la mama, y yo la acompañé al hospital en el feriado de Pascua. Su cirugía fue el día